Dios te bendiga, bendecido día para ti, para todos los tuyos. Nuevamente nos encontramos por esta pantalla porque el Señor lo está permitiendo y porque Dios lo ha querido de esta manera. Es maravilloso que el Señor nos permita encontrarnos nuevamente. Así que abra tu corazón para que puedas recibir esta palabra. Ahí donde estás, el Señor pueda darte entendimiento de comprender su escritura. Y una vez más, que el Espíritu Santo me ayude para dirigir este mensaje conforme a su voluntad y no a la mía. Que el Espíritu de Dios me dé entendimiento, sabiduría, desenvolvimiento a través de esta palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy traigo una enseñanza maravillosa y vamos a decir un poco mezclada del tema. Y yo quiero que el día de hoy aprendamos sobre referente lo que es cuidarnos de no pasar las autoridades. Cuídate de no sobrepasar las autoridades, como por ejemplo tus pastores, tus líderes, esas personas que Dios ha puesto en tu camino para ayudarte, para que te ayuden a alcanzar ese propósito que cargas de parte de Dios. Y muchas veces, a veces hay personas que se levantan en contra de sus pastores, de sus líderes, de esas personas que Dios les ha puesto en el camino para poder guiarlos a nivel espiritual. Y empiezan a murmurar, a quejarse, empiezan a rechazarlos, empiezan a menospreciarlos y empiezan a hacer las cosas de la manera incorrecta. Y literalmente esto nos trae retraso y maldiciones a nuestras vidas. Por eso es que hay muchas personas hoy en día cayendo en maldiciones y viviendo una vida de muchas formas de consecuencias en su vida, porque un día se levantaron ante la autoridad que Dios le puso, un día se levantaron en contra del hombre o de la mujer de Dios. Y literalmente yo siempre he dicho que cuando una persona se mete con una mujer o con un hombre de Dios, literalmente no se está metiendo con esa persona, se está metiendo con el mismísimo Dios. Porque esta persona realmente deja de vivir para ella, para él, para servirle a Cristo. Deja de hacer las cosas del mundo, empieza a vivir una vida completamente para rendirse a Dios, mientras que muchos están señalando, criticando y queriendo sobrepasar esta autoridad. Y literalmente ahí es cuando vienen maldiciones para la vida de muchas personas. Quiero hablar de ese tema, pero también quiero hablar sobre cuídate de no sobrepasar tu cobertura, que es prácticamente lo mismo, pero también y los límites de la confianza que Dios te permite. O sea, es decir, aquí es cuidarte de no sobrepasar en los límites de una confianza que Dios te está dando a través de esta persona, a través de la presencia misma de Dios. Porque muchas veces nosotros queremos sobrepasar porque hay confianza, queremos venir con las palabras no adecuadas, queremos venir a decirle cosas a esa persona de la manera que no se debe. Y ahí entra como una pequeña confianza de sobrepasar un límite que Dios no nos ha permitido. Y eso es muy importante, porque tú a tu líder o a tu pastor o a la cobertura que Dios te ha puesto, no lo puedes tratar como cualquier cosa. No lo puedes venir a manipular, no lo puedes venir no puedes venir a querer, como quien dice, a sobrepasar una confianza que literalmente no deberías estar como queriendo jugar o al mismo tiempo sin importarte a quién te estás dirigiendo. Eso es muy importante y eso lo he visto en muchas personas. Cuídate de no menospreciar lo que Dios está haciendo con la autoridad. Personas que menosprecian muchas veces, a lo mejor no con sus palabras, pero sí en su corazón, no con muchas palabras, sino con acción y comportamiento, de menospreciar eso que Dios le está dando, eso que Dios le está poniendo. Eso es muy peligroso. Yo quiero que el día de hoy vayamos ejemplos que venía el Señor haciéndome entender bíblicamente que no le fue nada bien a estas personas, literalmente, cuando se levantaron contra la autoridad y contra el ungido de parte de Dios. De hecho, la palabra nos dice: no toquéis a mis ungidos, no toquéis a mis profetas. Es decir, que hay algo especial cuando realmente nosotros nos levantamos contra los hijos y las hijas de Dios. Hay un respaldo del cielo muy fuerte en la área de estas personas que realmente Dios ha agarrado y ha señalado para que hagan su voluntad en la tierra. De hecho, David nos enseña que él, sabiendo
que era Saúl, cómo era Saúl, aún así siempre le transmitió mucho respeto. Siempre lo respetó. Aún así nos demuestra lo que es este valorar, respetar, aún sabiendo nosotros que esa persona pueda estar en lo incorrecto y haciendo lo incorrecto. ¿Ok? Vamos a hablar primero de María, de Aarón y de Moisés. Cómo realmente María y Aarón se levantan contra Moisés a murmurar y a quejarse. Y literalmente vemos la consecuencia y el gesto y la manera de la actitud como Dios se revela contra dos personas que se levantaron contra Moisés. Dos personas que se levantaron a murmurar y a quejarse de algo que ni siquiera estaba haciendo el daño ni mal a esta persona. María y Aarón eran hermanos de Moisés, ¿cierto? Pero él era su cobertura, prácticamente era su pastor, prácticamente era su líder. Y ahí nos damos cuenta que muchas veces es importante que nosotros no confundamos lo que es la familia, lo que es el lugar de nosotros familiarizar la confianza que tenemos a esa persona, aún sea familiar o aún sea esta persona muy allegada a nuestra vida, confundiéndolo, o sea, no nada más criticándolo, confundiendo lo que realmente no deberíamos de confundir con la área de la autoridad que esta persona tiene que tener sobre nuestra vida. María y Aarón eran hermanos de Moisés, pero no entendían que en ese momento no eran familia, sino que estaban hablando era del ungido de Dios. Y así hay muchas personas. Realmente no saben lo que es el respeto, lo que es no menospreciar, lo que no es criticar, lo que no es señalar y lo que es levantarse contra el hijo o la hija de Dios. Aquí dice la palabra en Números capítulo 12, verso 1 en adelante. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado una mujer cusita, una mujer negra, una mujer, vamos a decir, una mujer africana, una mujer negrita, o sea, a ellos no les parecía que él tuviera una mujer de ese color. Dice la palabra, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová. Y empiezan a quejarse y empiezan a murmurar, no nada más y a criticar lo que tenía una mujer negra, sino que también empiezan a decir en ese momento, solamente por Jehová es que habla Dios por la vida de Moisés, solamente por Jehová es que habla a través de Moisés. Empiezan como que, ay sí, a él es el único que le habla a Dios, a él es el único que solamente Dios se le aparece, a él es el único que Dios puede escuchar la voz. Y empiezan ahí con una actitud de envidia, de rivalidad, a pesar que en ese momento podemos ver la escritura que ellos no estaban viendo el esfuerzo, no estaban viendo todo lo que este hombre había hecho por el pueblo y también por ellos. Y vemos en la palabra y la expresión que ellos empezaron a criticar. Moisés no estaba. Moisés en ese momento no estaba, pero Dios sí estaba. Y eso es importante porque la gente a veces piensa que por más que el hombre o la mujer de Dios no esté en ese lugar, no escucha. Y quiero que entiendas y comprendas. Muchas veces nos cuidamos del hombre, del ser humano. Ay, que no me escuche fulana, ay, que no me escuche fulano, ay, que no me escuche que no me escuche el otro, porque se lo puede decir a fulano. No, cuídate realmente, porque ahí también va a estar Dios. Tememos y tenemos más respeto en el hombre que en Dios. Reverencia deberíamos tener ante Dios, que realmente Él está ahí y te va a escuchar y va a ver lo que vas a hacer o lo que realmente en ese momento vas a decir. Dice la palabra que ellos empezaron a murmurar o a quejarse sobre su autoridad, sobre la persona que Dios se le había puesto como líder, como pastor, como orientador, esa persona que siempre estaba para ellos, no nada más como hermano, sino también como líder, como una persona que había dado en el mundo espiritual la cara por ellos. Y ahora empezaron a criticarlo y a decirle que solamente por la cara, solamente por la vida de Moisés, Dios hablaba. Y dice la palabra, no ha hablado también por nosotros. Y lo oyó Jehová. Esta es la parte que me gusta porque dice, y lo oyó Jehová. Cuídate que Dios no te escuche murmurando de ese líder, de ese pastor, de esa persona que Dios te está dando, de esa persona esa cobertura que Dios te está poniendo. Dice la palabra, y aquel varón Moisés era muy manso.
dice la escritura, más que todos los hombres que había en la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María: salí vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo. Y llamó a Aarón a María y salieron ambos. Y le dijo: oí mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, les apareceré en visión y en sueño hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, por no figura, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo de Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como la que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya miedo, al salir del vientre de su madre tiene ya miedo consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, Dios, que la sanes ahora. Respondiendo Jehová a Moisés: si su padre hubiera, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por 7 días. No se avergonzaría por 7 días. Se echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Y así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunieron con María y con ellos. Me llamaba la atención esta historia porque definitivamente vemos aquí la manera de la ira y de la molestia que se encendió Jehová por causa de alguien, de dos personas que se levantaron contra su hijo, y les aclara y le hace entender a estas dos personas la importancia de que era esa persona para Dios, y que esta persona no nada más hablaba con Dios, sino que también lo veía cara a cara, y le hizo entender Dios a María y a Aarón en ese momento que las consecuencias de levantarse contra su cobertura, contra su ungido, contra la persona que Dios le había puesto. Aparte, la palabra nos expresa que era el hombre más manso de la vida, de la tierra. Y aquí nos damos cuenta la manera de la expresión que el mismo Dios lo expresa y que lo defiende, y que en ese momento le hace entender a las personas que se estaban metiendo con la persona no adecuada, con la persona no incorrecta, que se estaban levantando en contra de alguien que literalmente ni se lo merecía, porque no era mal líder. Supongamos que de verdad fuera una persona, un mal líder, una persona que hiciera las cosas incorrectas, pero no. Esta persona estaba haciendo las cosas bien ante los ojos de Dios. Y ahí es cuando yo quiero resaltar: cuando una persona está haciendo las cosas ante los ojos de Dios bien, cuando una persona se guarda para Dios, cuando una persona está haciendo las cosas correctas ante Dios, literalmente esa persona va a tener el respaldo del cielo. Y cuando vengan contra ella, contra él, se va a levantar, es el mismo Dios. Ni siquiera Moisés escuchó la conversación, ni siquiera Moisés estuvo en la conversación, pero Jehová se escuchó, y el mismo que escuchó fue el que salió a defender a su hijo. Y es lo que yo quiero hacerle entender: la consecuencia de que, como María tuvo en ese momento un pecado que Dios mismo le quería quitar la vida, el mismo Dios nos demuestra que si no hubiese sido por la intercesión de hacerles entender a Dios para que no viniera un mal peor, o para que realmente esta mujer no muriera, Dios la dejó, pero la dejó por 7 días leprosa. Prácticamente por 7 días la dejó maldita, porque estaba esta mujer leprosa. Yo quiero hacerte entender el día de hoy. Yo quiero el día de hoy que tú entiendas. Es importante. Y esta parte yo quiero resaltarla por la área espiritual. Muchas veces esas personas dejan de vivir, dejan de hacer cosas para rendir su vida completamente ante Dios, así como Moisés.
Y la gente es muy fácil de levantarse a criticar y a señalar a alguien que está dándolo todo delante de Dios. Pero ahí es cuando realmente esas personas van a tener que vérselas con Dios, no con esa persona que se están metiendo, porque es el mismo Dios que se va a levantar y es el mismo Dios que va a sacudir ese lugar por dar la cara por su ungido, por su vida. Cuando vemos aquí, hubo una consecuencia. El pueblo no se pudo reunir hasta que realmente María pudo llegar nuevamente y ellos se reunieron nuevamente por causa de una mujer que quedó afuera del tabernáculo por el pecado que cargaba. Y eso muchas veces nosotros tenemos que entenderlo. Retrasamos cosas, retrasamos las cosas que Dios quiere hacer en nosotros, porque realmente caemos en maldición como María por estar criticando y señalando o murmurando en personas que realmente Dios están haciendo las cosas correctas ante Dios. Ahorita mismo hay muchas personas que han recibido consecuencias y maldiciones en su vida por criticar a una mujer de Dios, por señalar a una mujer de Dios, por sobrepasar, por menospreciar a esa persona que Dios le ha puesto en su corazón. Siempre tenemos que tener lo que es el respeto, el valorar a esas personas, así no sea una cobertura tuya, siempre ir con respeto y reverencia a esos pastores, a esas personas, porque realmente estas personas están agarradas de la mano de Dios y se merecen ese respeto. Y supongamos que no sean pastores, que no sean líderes en la área espiritual, pero supongamos que sean esos jefes, esas personas que son autoridades tuyas, que tú sabes que te han ayudado, que te han extendido la mano, que te han ayudado a crecer, que te han ayudado a llegar a donde están. Valora a esos jefes, valora a esas personas, porque al fin de cabo tienes que agradecerle a Dios por la vida de estas personas que te han ayudado a desarrollar una área que tú no tenías en tu vida, que te han ayudado a madurar y a experimentar cosas que realmente tú no tenías, y eso también se valora. La autoridad que Dios te ha puesto, bien sea tu mamá, tu papá, eso también se valora. Los padres también son autoridades y nosotros no deberíamos sobrepasarles, querer sobrepasarlos a ellos, siempre con respeto a las autoridades que Dios nos ha puesto. Pero en este caso quiero resaltar que la área más que todo sobre los pastores, sobre tus líderes, sobre esas personas que Dios ha puesto en tu camino. Cuidado con menospreciar, cuidado con querer sobrepasar. Dice la palabra de Dios en Números capítulo 16. Yo voy a tratar de hacerlo más breve en esta escritura porque ella es muy larga. Y vemos como realmente el grupo de Coré se levanta contra Moisés y Aarón esta vez. Y literalmente me llamaba mucho la atención cómo este grupo quiso venir literalmente a ser un grupo para sobrepasar a Moisés y para querer quitarle, como quien dice, el dominio de la autoridad que cargaba este líder como tal con su hermano Aarón. Cuando vimos la rebelión de Coré contra Moisés, no le fue nada bien. Vemos la manera que el mismo Dios se levantó a defender a su hijo, a defender a alguien que literalmente le estaban haciendo la guerra por hacerlo. Y eso es lo que quiero hacerte entender. Muchas veces nos va a pasar como Moisés cuando Aarón y María se levantaron. Van a ser personas tan cercanas, van a ser personas familiares que se van a levantar con lo que cargamos de parte de Dios. Van a criticarnos, van a señalarnos y nosotros ni nos vamos a enterar, pero el mismo Dios sí va a hacer la justicia. Y esa es la parte que quiero resaltar aquí. La justicia siempre viene de Dios. Nosotros no estamos aquí para vengarnos. Eso viene de Dios. Dios es el que se encarga y ve las cosas, quién actuó bien, quién no actuó bien. María y Aarón eran hermanos de Moisés, ¿ok? Pero ellos no les importó criticar y señalar a su hermano y a entender que no era su hermano nada más, sino que también era su líder. Y aún así sobrepasaron la confianza ante Dios, no ante Moisés, y terminaron mal. Quiero hacerte entender, todo aquel que se levanta con el hombre, con la mujer de Dios, nunca termina bien. Siempre tiene una grave consecuencia. El grupo de Coré, este grupo definitivamente nos enseña lo que es querer sobrepasar al líder o a la persona que Dios nos puso como cobertura, porque realmente es envidia. Para mí, Coré tenía envidia sobre la autoridad que tenía Moisés. Dice la palabra en Números capítulo 16, verso 1 en adelante. Coré, hijo de Izar, hijo de Coa, hijo de Levi. En el verso 2 dice, y se levantaron contra Moisés con
con 250 varones de los hijos de Israel, príncipe de la congregación de los consejos varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos. En medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todos sus sequitos, diciendo: mañana mostrará a Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerquen a él. Y al que él escogiere, a él lo acercará así. Hace esto, tomaos incensarios, Coré y todo su sequito, y poned fuego en ellos. Perdón, a ver, Coré y todos sus sequitos, y pone fuegos y pone en ellos incienso delante de Jehová mañana. Y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será santo. Esto os baste, hijos de Levi. Dijo más Moisés a Coré: oí ahora, hijos de Levi, os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel. Acercaos a él, para que ministren el servicio de tabernáculo de Jehová, y estéis delante de la congregación para ministrarle. Y que te hizo acerca de ti y a todos tus hermanos los hijos de Leví contigo. Procuráis también el sacerdocio. Por tanto, tú y todo el sequito sois lo que os juntáis contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmures? Y envió Moisés a llamar a Datán, Abiram, hijo de Elías, mas ellos no respondieron: no iremos allá. Es poco que nos haya hecho venir de una tierra que deslista leche y miel para hacernos morir en el desierto. Aquí vemos la manera y el comportamiento de la guerra que tenían contra Moisés y Aarón. Moisés se levanta prácticamente a defender a su hermano en ese momento. Mira la diferencia que ahora le toca a Moisés, como quien dice, defender a uno que un día lo criticó, un día que se levantó contra él, que fue su propio hermano. Ahora vemos como están levantándose contra Aarón también y empiezan a criticar y a murmurar a Moisés y a Aarón, y vemos la manera que realmente se levantan contra los ungidos de Dios, pero contra la autoridad. Coré y su grupito literalmente querían sobrepasar y quitarle la posición. Y así hay muchas personas queriéndole quitar la posición a esa mujer o a ese hombre de Dios, queriendo sobrepasar o quitar el lugar que el mismo Dios ha escogido para darle a esas personas, a poner a esas personas en ese lugar, y ellos queriendo ir en contra sobre Dios, no contra esas dos personas que no decidieron estar ahí, porque ni Aarón ni Moisés fueron los que decidieron estar en esa posición. Quien estuvo en esa posición siempre y quien pensó en esa posición de ponerlo siempre fue Dios. O sea, se estaban levantando, era contra el mismísimo Dios. Y envió Moisés a llamar a Datán. Ok, este ya lo leímos. Entonces dice la palabra: entonces Moisés se enojó en gran manera, en el verso 15. Se enojó de gran manera y dijo a Jehová: no mires su ofrenda, ni aún su asno que he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos les he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré: tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos, y Aarón, y toma cada uno de sus incensarios, y pone incienso en ellos, acercados delante de Jehová, cada uno con sus incensarios, 250 incensarios. Tú también, Aarón, cada uno con sus incensarios, y tomaos cada uno con sus incensarios, y pusieron en ellos fuego, y echaron en ellos incienso, y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Mira todo lo que esta gente había hecho para querer quitarle la posición a Aarón y a Moisés. Dice: entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación, y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: apartaos de entre esta congregación,
y los consumiré de un momento. Y ellos se postraron sobre su rostro y dijeron, Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte con toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles, apartaos de alrededor de la tienda de Coré y de Datán y Abiram. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Me llama la atención el corazón siempre de Moisés, porque a pesar que le hacían la guerra y a pesar que se levantaban contra él siempre tenía una buena respuesta maravillosa en medio del problema, y era la intercesión. Moisés siempre nos muestra en medio de la crítica, el señalamiento, el levantamiento contra él, siempre nos hace entender la manera de que él siempre oraba e intercedía por lo justo, para que Dios como que realmente en ese momento reaccionara y no le quitara la vida a las personas que no se habían levantado contra él, sino que no todos habían pecado. Y es la parte que me encanta, porque muchas veces nosotros, en lugar de señalar o murmurar, o en lugar de condenar, o en lugar de levantarnos a maldecir a los que se están metiendo con nosotros, decir, Señor, perdónanos, ten misericordia, agarra a esa persona, mira cómo está actuando, juzga tú entre él y yo, hazle entender a esta persona de esta manera, tómalo, dirígelo, ten misericordia de esa actitud o de su acción o de su comportamiento hacia mí, porque realmente no estamos para lanzar o actuar la misma manera que estas personas están actuando contra nosotros. Dice la palabra de Dios en ese momento que el mismo Dios mandó a quitar a las personas que no tenían o que realmente no habían pecado. Y Moisés le hace reaccionar a Dios que no había sido todo el pueblo, que había sido un grupo específicamente. Y ahí es cuando realmente el mismo Dios los consume a ellos con el fuego y la tierra se los traga, porque se levantaron contra la autoridad, contra un ungido, contra la presencia del mismo Dios, porque cuando te metes con una mujer, con un hombre de Dios, cuando criticas, señalas, murmuras, o que te quiere, o quieres sobrepasar, o quieres quitar a esa persona de ese lugar para brillar tú y que no brille esa persona a través de la presencia de Dios, literalmente vas a buscar tu propia horca. Dice la palabra de Dios, vamos a adelantar aquí rápidamente. Aquí, vamos a ver, en el verso 31, y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra, vamos a decir en el verso 30, para que escuchemos lo que dijo Jehová, mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriese su boca y los tragara, con todas sus cosas, y descendiera vivo al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Él dice, no me irritaron a mí, fue a Jehová, no se metieron conmigo, fue con Jehová, porque es que eso es lo que la gente tiene que entender. Cuando se levantan a criticar y a señalar al hombre de Dios, literalmente eso es lo que le va a venir. Entonces, ¿por qué? Porque se están metiendo con Dios. Las maldiciones que les va a caer va a ser muy grande, porque realmente se están metiendo con alguien que realmente ama a Dios, o Dios ama a esa persona. Dios literalmente amaba a Moisés, porque realmente era una persona que se desvivía para rendir su vida completamente ante Dios. Entonces, y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, y abrió la tierra su boca, y los tragó a ellos y a sus casas, y a todos los hombres de Coré, y todos sus bienes, y ellos con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron en medio de la congregación. La tierra se abrió y se lo tragó. Y todo Israel, lo que estaban en alrededor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían, no nos trague también la tierra. Y también salió fuego delante de Jehová y consumió a 250 hombres que ofrecían incienso. Eso fue una desgracia que cayó sobre este pueblo por un grupo que quería quitarle la posición
al hombre de Dios, a los hombres de Dios, y se levantaron contra Aarón y contra Moisés y querían sobrepasar la autoridad. ¿Qué quiero hacerte entender de parte de Dios aquí? La importancia de no sobrepasar la confianza, la importancia de no querer quitar lo que Dios te ha puesto, a la persona que Dios te ha dado. La importancia de nosotros entender, de no levantarnos contra esas personas que realmente Dios tiene como líderes en esta tierra para guiar y orientar a una nación, a un grupo, a cualquier persona. Mira, a veces no se trata de la cantidad, porque no puede tener un pueblo como el de Moisés, puede tener 2, 3, 4 personas, pero es en el cielo un líder. Para el cielo es alguien importante. No toquéis a mis profetas, no toquéis a mis ungidos, dice el Señor. Cuando se meten, cuando critican, cuando señalan, literalmente creen que le están haciendo un mal a esta persona, se están haciendo un mal a sí mismos. ¿Sabe por qué? Porque las maldiciones les está cayendo a ellos mismos, porque se están metiendo con el mismo Dios en ese momento, no con esa persona, porque a veces esas personas están como Moisés, ni se enteran, ni saben, a veces sí, a veces no, pero realmente el mismo Dios sí está viendo y está escuchando lo que están murmurando y lo que están hablando. Quiero hacerte entender el día de hoy el peligro que realmente es querer sobrepasar la confianza de esa persona que Dios te está dando, la importancia de no valorar, de no respetar. He visto cómo personas realmente se han levantado, perdón, contra una ungida, un ungido, y he visto que no han terminado bien. He visto que realmente siempre están en fracaso, en maldición en su vida, porque no saben lo que es valorar y lo que es respetar el manto que Dios le ha puesto para que los guíe y los oriente. David es un ejemplo muy grande. David nunca quiso sobrepasar sobre Saúl, sabiendo el error de Saúl, sabiendo que Saúl nunca estaba bien delante de David porque realmente estaba haciendo las cosas incorrectas. Dios le dio la oportunidad a David de querer para que le quitara la vida, mejor dicho. Dios le dio la oportunidad de entregárselo en sus manos y David dice, en la palabra, líbrame, que me libre Jehová de yo tocar a su ungido, porque sabía que era una persona que, a pesar que estaba mal, esta persona realmente no merecía ni que él lo tocara. Siempre lo respetó aún sabiendo de sus errores, y eso es importante. Tú puedes saber que tu líder o que tu pastor o tu pastora puede ser la persona más incorrecta, lo que está haciendo mal. Lo mejor es que tú ores, intercedas y le pides a Dios por ella o por él, pero que no lo critiques y que no te levantes contra él. Líbrate del espíritu, y sobre todo del espíritu de Coré y el espíritu de María, de Aarón, que realmente también se levantaron por un momento a murmurar y a criticar y a señalar a Moisés. Es importante que el día de hoy entendamos nosotros la importancia de cuidar, valorar y no sobrepasar la confianza de estas personas maravillosas que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Dios te bendiga y que la paz de Dios te acompañe en todo tiempo y en todo momento.